Muy buenos días, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos las gracias como cada semana, principalmente a Dios, al único y soberano Dios, a Dios nuestro Padre, al Dios que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en forma de hombre, con un propósito, con el propósito de rescatarnos y de que hoy podamos estar directamente en intimidad con Él. Le damos gracias a Dios, Dios Espíritu Santo, el cual lo ha derramado sobre nosotros con la intención de que el Espíritu haga la obra que necesita hacer en todos y cada uno de nosotros, que nos enseñe las cosas que todavía están por aprender, que nos instruya en los caminos de Dios, que nos instruya en la palabra de Dios, que traiga consolación a nuestras vidas en momentos difíciles, en momentos de dificultad, de enfermedad, en momentos de problemas, y que nos enseñe a depender de Dios. Hay tanto por agradecerle a Dios, al Dios soberano, al Dios de cuyos atributos que no son compatibles con nosotros, pero nos da una idea de comprensión, de que Dios es todopoderoso, de que Dios lo sabe todo y de que Dios está presente en cualquier lugar y en cualquier sitio. No hay nada que escape a la presencia de Dios, no hay nada que escape a la voluntad de Dios. Y ese Dios, en su misericordia y en su gracia, se ha revelado el día de hoy a nosotros para exhortarnos y para decirnos: no temas, no temas, porque yo estoy contigo. Ha prometido que no me dejará ni me desamparará, y que ciertamente lo que demanda del ser humano, lo que demanda de nosotros, es que yo pueda voltear al cielo o pueda postrarme delante de Él para decirle: gracias Dios, gracias Dios, porque nos has amado. Gracias Dios, porque tu misericordia es para siempre. Gracias Dios, porque derramaste tu gracia sobre nosotros. Gracias. Gracias podemos darte hoy en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Quédate con nosotros y que esta mañana tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, Señor. Nos dé comprensión y entendimiento, y que el día de hoy encuentre de ti gracia, consuelo, fortaleza, entendimiento, conocimiento, sabiduría, revelación, consejo. Gracias, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Preparamos una pequeña proclamación el día de hoy que está basada en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, y abarca básicamente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15, hasta el versículo 15, perdón. La proclamación dice: hoy proclamo, en medio de toda enfermedad, de todo dolor o de toda prueba, que Dios está con quienes lo buscan de todo corazón. Aunque haya problemas, aunque haya tribulación,
Dios promete ser hallado por nosotros para fortalecernos, para fortalecer nuestras manos cansadas, para fortalecer nuestra fe. Aunque nuestra fe sea pequeña, nuestra fe no es en vano, y ciertamente hay recompensa para aquellos que perseveran. En Cristo encontramos paz, esperanza y la certeza de que no estamos solos, porque Dios está con nosotros y Dios pelea nuestras batallas y su fidelidad no falla. Hay tantas cosas por agradecerle al Señor este día y todos los días que el Señor tenga a bien extender nuestros días. Gracias, Señor. Oye, ¿no están por ahí mis lentes? No sé dónde los dejé. Bueno, está bien. Bueno, es que no sé dónde dejé los lentes. Uno de los problemas de usar lentes es que de repente no sabes dónde los dejas y los dejas en todos lados. Bien, el día de hoy, mientras yo oraba, el Señor me llevaba a una escritura que está en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 15. El libro de Crónicas, como su nombre lo dice, una crónica, es un recuento de los hechos en un lugar determinado, en un pueblo determinado. En este caso, está hablándonos del pueblo de Israel. Un pueblo que para esta fecha se ha dividido. Ciertamente, una condición inherente al hombre en un mundo caído es que con frecuencia experimentamos dolor e incertidumbre. Y este dolor y esta incertidumbre y las pruebas parecen llenar nuestro día a día. Enfermedades graves, pérdidas, pruebas que afligen nuestros corazones. Yo sé que muchos de ustedes a lo largo de esta semana han experimentado sufrimiento, han experimentado dolor, han experimentado incertidumbre, han derramado sus lágrimas delante del Señor, esperando una respuesta que parece no llegar. Pero déjame decirte que Dios está en control. Que Dios está en control. Que Dios está ahí para sostenernos, aunque yo no lo pueda ver. Que Dios está ahí para alentarnos, diciéndome: levántate, sigue adelante, esfuérzate, sé valiente. En medio de estas situaciones, dice la Escritura que Dios se levanta como poderoso gigante. Principalmente lo hace a través de su palabra, de una palabra fuerte, de una palabra vigorosa, de una palabra que anima, de una palabra que alienta, de una palabra que exhorta, de una palabra que consuela, de una palabra que sana, de una palabra que quita todas nuestras dolencias. ¿Y cómo es esto? Porque me toca a mí creer. Nos toca a nosotros, a cada uno,
creer. Las distintas etapas o fases de la humanidad siempre han estado en un punto común, en el que hay pruebas, pruebas, pruebas. Que es muy común a lo que nosotros vivimos. En el tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo, las cosas no eran distintas de como estamos ahora. Quizás usted haya reflexionado cómo fue el mundo en el que vivió nuestro Señor Jesucristo. Él fue judío. El pueblo estaba oprimido por la clase religiosa. Las clases religiosas representadas por lo que se decía los fariseos, los saduceos. Y había un grupo de insurrectos. Por otro lado, el pueblo estaba bajo el imperio romano, que los afligía y los apesadumbraba con el pago de impuestos. Y no solo eso, sino que el ejército romano vivía ahí para poner orden. Y en medio de esto, como cualquier otro episodio de la historia humana, se levantaba un grupo de insurrectos, de rebeldes, buscando justicia, y que eran llamados los celotes, con Z, los celotes. Quizás hoy este escenario sea muy parecido si nosotros volteamos hacia cualquier lugar del mundo. La historia es la misma. La lucha de los que desean el poder con aquellos que están siendo oprimidos. No ha cambiado. Yo puedo reflexionar y por qué no ha cambiado. Porque un día toda esta historia tuvo un punto común, un punto de partida. Y fue la rebelión del hombre en el jardín del Edén, en la cual el hombre perdió lo que Dios le había entregado. Hubo un proceso a través del cual lo perdió. Y este episodio, en Segunda de Crónicas, déjeme darle un contexto para poder entender lo que Dios está hablando. Y recuerde que Dios habla así como habló ayer, así habla hoy y seguirá hablando el día de mañana. La Escritura dice que todas las cosas pasarán. Todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Todas las cosas. Pero su palabra permanecerá por siempre y para siempre. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios, enviada con su Espíritu, jamás perecerá. Entonces el contexto de esta escritura se lleva a cabo en un tiempo de reinado de un rey llamado el rey de Asa, que reinaba el pueblo de Judá. La nación de Israel se había dividido después del reinado de Salomón. Y entonces ahora era Israel y Judá. Los del norte eran Israel y los del sur eran los de Judá. Cuando reinó Salomón, poco después el reino se dividió. Salomón, un hombre al cual se le dieron riquezas y sabiduría, y finalmente fue envuelto por la sabiduría y por la riqueza
desviándose del propósito de Dios, fallando gravemente al final de su vida. Básicamente la Escritura dice que se casó con muchas mujeres. Y no solo se casó con muchas mujeres, sino que muchas mujeres eran ajenas al pueblo de Israel. Y por lo tanto tenían otra manera de pensar, otra manera de concebir el mundo en el que vivían. Y básicamente Dios había exhortado a su pueblo para que no se entregara a lo que se llama la idolatría, para adorar a otros dioses y olvidarse del único Dios verdadero. Recuerde que todo aquello que se levanta entre Dios y nosotros, incluso hoy, actualmente, se llama ídolo. Y el ídolo puede tener muchas formas y muchas representaciones. Para muchos de nosotros, nuestro ídolo puede ser el trabajo. Nuestro ídolo puede ser el dinero. Nuestro ídolo puede ser un amor ciego, filial, por alguna persona, por un hombre, por una mujer, por un hijo, por un padre. Todo lo que se interponga entre el hombre y Dios se llama ídolo. Estas mujeres extranjeras en el reinado de Salomón llevaron a Salomón a adorar otros dioses y olvidar al Dios verdadero. Dioses mencionados en la Escritura como Astarte, como Milcom, como Quemos, como Moloc. Y empezó a permitir que se levantaran altares para esos ídolos. Después del rey Salomón, vino a reinar su hijo, de nombre Roboam. Y la Escritura dice que fue un mal gobernante, que fue un mal rey, que impuso cargas pesadas al pueblo. Cualquier semejanza con la manera en que vivimos ahora, diría alguien, es solamente una coincidencia. Y el pueblo continuó en la idolatría, construyendo altares, estatuas e imágenes que no tenían nada que ver con Dios. Pocas veces reflexionamos en esto, pero si usted reflexionara un poco más, descubriría que exactamente eso se sigue haciendo hoy, independientemente de la cultura en la que nos encontremos. México no es la excepción, culturalmente. La gente cree en tantas cosas, pero no cree en el único Dios verdadero, en el único Dios soberano, en el único Dios que tiene control de todas las cosas, en el único Dios del cual depende verdaderamente la vida y la muerte. Y estas prácticas se mezclaban y alejaban al pueblo de Dios, de su presencia, de su intimidad. Y no hay nada más grave que perder la intimidad y la relación con Dios. Luego de Roboam, siguió otro rey llamado Abías. Dice en el libro de Primera de Reyes 15:3 que el corazón de este rey, Abías, tampoco fue perfecto con Jehová, su Dios. Había desconocimiento, continuaba la idolatría, continuaba la corrupción, continuaba la opresión sobre el pueblo. Este es el escenario en el que sube finalmente un rey de nombre Asa. Y hereda este pueblo, el pueblo de Judá, que cuando él lo hereda estaba acostumbrado a adorar otros dioses, en lugar de adorar al único Dios verdadero.
Viene a reinar en un pueblo que estaba acostumbrado a rituales paganos, que no tienen nada que ver con glorificar a Dios. Viene a reinar en un pueblo cuya moral estaba completamente relajada. A lo bueno le decían malo y a lo malo le decían bueno. Exactamente como ocurre hoy. No hay diferencia. Había guerras internas y guerras también con los de fuera, con los que no eran de Judá. Exactamente como vivimos hoy. El mundo está en conflicto. Y el problema más grave es que nos hemos acostumbrado pensando que eso es normal, que está bien. Pero déjeme decirle que no está bien, porque al final esto lo único que refleja es la separación de nosotros, es la separación del hombre con Dios. Dice la palabra del Señor, hay caminos que para el hombre parecen rectos y buenos, pero su fin es muerte, no solamente muerte física, sino muerte eterna. Es en este escenario en el que este rey, Asa, llega al trono. Y la pregunta es, ¿cómo va a reinar? ¿Qué es lo que va a hacer? Permítame ir a la Escritura, Segunda de Crónicas, y voy a leer en el capítulo 15 a partir del versículo 1. Pero este es el contexto para que podamos entenderlo. Y dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, el rey que estaba en turno, y le dijo, escúchame, Asa, escúchame tú y todo el pueblo. Dios va a estar con ustedes. ¿Ha escuchado esto? ¿Ha escuchado esto como una exhortación? Y la pregunta más importante es, ¿lo ha creído? ¿Ha creído cuando le dicen Dios no te va a dejar y no te va a desamparar? ¿Se ha apropiado usted de esta palabra? Y aquí está históricamente un profeta diciéndole a este rey, Dios va a estar con ustedes. Siempre y cuando ustedes vuelvan a Dios, siempre y cuando ustedes estén con Dios. Y si le buscan, será hallado por todos ustedes. Pero si lo dejan, Dios también los dejará. Y este mensaje para nosotros es exactamente igual. Dios nos exhorta y nos dice, búscame, búscame mientras pueda ser encontrado. Y si usted busca a Dios, la promesa es de que usted lo va a encontrar. Y cuando lo encuentre, Dios no lo va a dejar. Dios no lo va a desamparar. Pero si usted no lo busca, no puede tener esta relación con el Dios vivo, con el Dios de la soberanía, con el Dios de la omnipotencia y de la omnisciencia. No puede tenerla. Continúa diciéndole el profeta Azarías a el rey Asa, muchos días, mucho tiempo ha pasado en el cual Israel ha estado sin Dios, y no hay quien enseñe las cosas que Dios quiere mostrar, y no hay ley. Me atrevería a decir, para nosotros como latinos, para nosotros como mexicanos, ha pasado mucho tiempo en el que hemos abandonado a Dios. Y estamos sin líder, estamos sin ley, aprobando cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, pero cuando se encontraron en tribulación,
cuando se encontraron en angustia, cuando se encontraron en desesperación, entonces se encontraron a Jehová Dios, al Dios de Israel, y le buscaron y encontraron a Dios. Y el mensaje para nosotros es exactamente el mismo. Tenemos que voltear hacia Dios. Tenemos que voltear hacia Jehová. Tenemos que volvernos hacia Él. Y Él dice que Él no nos rechaza. Para nosotros el día de hoy, Él ha enviado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, y la pregunta es, ¿cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cree usted que Jesucristo es su Salvador y su Señor? Porque si no lo cree, déjeme decirle que entonces usted se encuentra en una posición en la cual está muy alejado de la presencia de Dios en su vida. Y no solo en su vida, en su familia, en su casa, con sus familiares. Continúa diciendo la Escritura que la gente se destruían unos a otros y una ciudad a otra, porque Dios los había turbado con toda clase de calamidades. Uno puede levantar la voz y decir, Dios, ¿por qué permites esto? ¿Podría Dios responder, eres tú el que te alejaste? Son ustedes los que me abandonaron y me dejaron. Continúa diciendo, 2 de Crónicas 15:7. Pero esforzaos, pero esfuércense y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hay recompensa para los que buscan a Dios. Hay recompensa para los que se esmeran en cumplir su voluntad. Hay recompensa para los que tratan de obedecer sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos. Hay recompensa para los que hacen su voluntad. Y esta es la voluntad de Dios. Que conozcan al Dios vivo, al Dios soberano, al Dios eterno. Esta es la voluntad de Dios. Y para eso ha enviado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la voluntad se extiende para conocer a nuestro Señor Jesucristo, para andar en sus caminos, para ser sus discípulos, para hacer lo que Él vino a exhortarnos que hiciéramos. Esforzaos vosotros, esta mañana, esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos. Y yo entiendo esto como un pueblo que puede levantar sus manos para adorar y para alabar a Dios. No solo para pedirle, sino para alabarle y para bendecirle y para reconocer que Él es Dios. El Dios de la gloria, el Dios soberano, el Dios que me ha amado eternamente, el Dios que dice, de tal manera te he amado que he derramado mis misericordias sobre ti. Y no me es ajena la circunstancia por la que estás pasando. Mi corazón también se duele, pero eres tú el que te has alejado. Continúa diciendo 2 de Crónicas 15:8. Cuando oyó el rey estas palabras, cuando escuchó lo que el profeta le estaba diciendo, cobró ánimo. Cobró ánimo. Y esta mañana, el Señor nos está hablando y nos está diciendo que si nos esforzamos, que si levantamos nuestras manos, que si nos postramos delante de ese Dios de misericordia, si nos postramos delante de ese Dios soberano, entonces
recuperaremos nuestras fuerzas, cobraremos ánimo. Y continúa diciendo, y entonces lo que Asa hizo cuando empezó a entender, cuando empezó a fortalecerse, cuando empezó a cobrar ánimo, cuando fue fortalecido, empezó a hacer la voluntad de Dios. Reflejado en el hecho de que entonces empezó a quitar todos los ídolos que eran abominación para Dios. Los empezó a quitar del pueblo. Para nosotros es quitarlos de nuestra presencia. Obedecer al Señor conforme a sus mandamientos. Los mandamientos de Dios no han perecido. Ciertamente, el máximo mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y qué significa amar a Dios? Básicamente consiste en no poner nada entre Él y nosotros. ¿Y qué hizo Asaf? Quitó los ídolos abominables delante de Dios de toda la tierra de Judá y de las ciudades que estaban bajo su dominio, y reparó el altar que estaba frente del pórtico de Jehová. Para nosotros, reparar el altar significa buscar la palabra de Dios. De mañana y de tarde, reunirnos con la familia, abrir el libro, abrir la palabra, compartir la palabra, enseñarle la palabra a nuestros familiares, enseñarle la palabra a nuestros hijos, conducirlos por senda de verdad y de justicia. Esto es lo que está diciendo. Asa empezó a derribar todo lo que se interponía entre el pueblo y Dios. Y dice que después de hacer esto, reunió a todo el pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todos los que han aceptado a Jesucristo como su Redentor y como su Salvador. Se reunieron pues, dice aquí, en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día hicieron sacrificio para Jehová. El sacrificio para nosotros hoy en día no es presentar ofrendas, no es sacrificar animales, no es llevar mandas, no es hacer algo para justificarnos delante de Dios. El sacrificio el día de hoy, conforme a la palabra de Dios, dice que es nuestra obediencia. ¿Obediencia de qué? Dios me dice, búscame. ¿En dónde lo encuentro? En la palabra de Dios. Todo se trata de la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita. Y ciertamente, cuando usted lo haga, Dios le va a llevar hacia otros escenarios. Le va a llevar a orar. Y le va a llevar al punto en el cual, una vez que usted empieza a conocer la palabra de Dios y a obedecer la palabra de Dios, a hacer las obras que Dios quiere que usted haga conforme a sus propósitos y no conforme a nuestros propósitos. Segunda de Crónicas 15:12 dice: entonces el pueblo prometió solemnemente que buscaría a Jehová. Esto es un reto para nosotros el día de hoy. ¿Está usted dispuesto solemnemente, como dice aquí, buscar a Dios? ¿Está usted dispuesto solemnemente a derribar todo lo que se interpone entre Dios y usted? Si usted está dispuesto en este día a hacerlo, a marcar un antes y un después, entonces déjeme decirle que el galardón que usted va a alcanzar es grande, porque el galardón es la presencia de Dios mismo en su vida. Es obtener las promesas que Dios ya estableció para nosotros de manera permanente. Si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Entonces, si yo creo en Dios, ¿no se van a acabar mis problemas? Déjeme decirle que no. Pero lo que va a cambiar es que yo sé que ahora, en medio de mi problema, en medio
de mi tribulación, en medio de mi angustia, en medio de mi enfermedad. Yo sé que mi Redentor vive y es el que me sostiene de la mano. Esa es la diferencia cuando usted sabe que Dios está con usted y cuando no lo encuentra. Prometieron solemnemente buscar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, dice Segunda de Crónicas 15:12. Y nuevamente, aquí está reflejado el primer y más grande mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Será posible que podamos amar a Dios de esta manera? Sí, sí es posible. El día de hoy para nosotros es posible. Porque cuando yo reconozco al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y lo declaro como mi Señor y mi Salvador, Dios dice que inmediatamente viene sobre mí su Espíritu Santo para sellarme. Y entonces no soy yo el que humanamente hace las cosas, sino es el Espíritu que ahora mora en nosotros, el Espíritu de Dios, el cual completará la buena obra que Dios ha prometido. Y esto quiere decir que no voy a estar solo, porque el Espíritu de Dios va con nosotros. Y eso es maravilloso. Es algo verdaderamente increíble. Quisiera tener la capacidad de podérselos externar y transmitir en la manera que quizás yo puedo comprenderlo. Pero no soy yo. Es el Espíritu Santo el que tiene que obrar en cada uno de ustedes. Sigue diciendo Segunda de Crónicas 15:13. Y cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muera irremisiblemente, grande o pequeño, hombre o mujer. Déjeme decirle que para nosotros no se trata de una muerte física. Se trata de una muerte eterna. En alguna ocasión, platicando con alguna de ustedes, yo le decía que se había pensado que si algún día podía morir. Y ella me dijo, sí, sé que un día voy a morir. Y yo le pregunté, ¿y sabes a dónde vas? Y ella respondió inmediatamente y me dijo, claro, voy a la vida eterna. Yo podía haberme quedado hasta ahí, pero algo me impulsó a preguntarle, bueno, pero sí sabes que la vida eterna tiene dos direcciones. Es un solo camino con dos direcciones totalmente opuestas. Por un lado dice una eternidad con Dios, pero del otro lado dice una eternidad sin Dios. Ella me dijo inmediatamente, pues yo voy para allá, para una eternidad con Dios. Y yo no sé por qué, mi comentario fue, ¿y ya tienes el boleto? ¿Ya tienes el ticket que te asegura que vas en la dirección correcta? A lo cual ella preguntó, ¿y dónde está ese ticket? ¿Dónde está ese boleto? Yo le dije, ese ticket o boleto es gratis. Ella me preguntó, ¿y dónde está? ¿Quién lo da? Y yo le dije, el boleto o el ticket es nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la manera, cuando yo lo declaro como mi Señor y Salvador, saber que un día, cuando Dios me llame delante de su presencia, yo podré ir a la casa del Padre y vivir eternamente a su lado. Eso es lo que está escrito, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta o mienta de las cosas que ha dicho o ha prometido.
Cuando aquí dice que cualquiera que no buscare a Dios, grande o pequeño, hombre o mujer, morirá. Se está refiriendo a la muerte eterna. Entonces el pueblo exclamó a gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos se alegraron. ¿Se alegra usted esta mañana? De saber que si usted cumple la voluntad de Dios, Dios tiene para usted grandes promesas y riquezas prometidas. No le está prometiendo oro y plata y joyas preciosas en este mundo, porque el Señor alerta y dice que si el amor de alguno está en este mundo, y yo no estoy diciendo que no sean necesarias, pero si el amor de nosotros está en el mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Asa está hablando al pueblo y todo el pueblo se alegró porque de todo su corazón seguían a Dios y con toda su voluntad buscaban a Dios y ellos fueron hallados por Dios. Y cuando lo encontraron, dice la Escritura, y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Recuerda usted esta expresión? Está en el Nuevo Testamento. Jesús nos dice que cuando lo oyemos, Él dice que nos dará su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo, y cito, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo se las da, sino bajo la voluntad de mi Padre. Continúa diciendo, que Asa siguió derribando las imágenes que el pueblo llegó a levantar todavía con aquellos incautos e incrédulos que no habían creído, desmenuzándolas. Después, segunda de Crónicas 15:17 dice, con todo esto, los lugares en los cuales se adoraban a otros dioses no fueron quitados de Israel. Pero ciertamente hubo un hombre llamado Asa, un rey, que exhortó a ese pueblo para hacerlo. El día de hoy tenemos un hombre que nos exhorta a seguir por el camino correcto, a seguir en la dirección correcta. Se llama Jesucristo, y el cual me dice esta mañana, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Y esta es la voluntad de mi Padre, que yo no pierda a ninguno de todos ustedes. Y esta es la voluntad de Dios, que todos conozcan a Dios. Nadie tendrá que hablarnos, porque entonces todos conoceremos a Dios. Dice aquí que durante el reinado del rey Asa no hubo más guerra durante el tiempo que él se levantó como rey de Israel. Dios nos está hablando el día de hoy. No estamos recibiendo un mensaje humano o una interpretación. Oro para que el Señor sea el que les esté hablando directamente esta mañana. Yo podría concluir. Hay paz para los que buscan a Dios. ¿Quiere usted paz en su vida? ¿Quiere usted paz en su casa? ¿Quiere usted la paz que sobrepasa todo entendimiento? Esta es la solución. Busque a Dios.
Busque a Dios con toda su mente, con todo su entendimiento, con todo su corazón, con todo su esfuerzo. Dios promete para usted, si se esfuerza, que va a encontrar a Dios. Que si se esfuerza usted, Dios lo va a fortalecer. Y que Dios podrá cumplir sus propósitos, los propósitos de Dios en su vida. Déjeme puntualizar. No está usted solo. No está usted sola. Dios está con usted. Dios pelea las batallas por usted. La exhortación es: siga creyendo, siga buscando, siga confiando. Tal y como dice el libro de Josué, esfuércese y sea valiente. Esfuércese y sea valiente. Quiero terminar levantando una oración al Señor y pidiéndole: Señor, amado Dios, mira el corazón de nuestros hermanos. Mira, Señor, lo que les aqueja. Mira, Señor, por las pruebas que están pasando. Mira, Señor, su dolor. Mira, Señor, las enfermedades que los aquejan. Y fortalece sus manos para que ellos puedan levantar sus manos y decir: gracias, Dios. Gracias, Dios, porque hoy sé que mi Redentor vive. Hoy sé que tú eres el que pelea mis batallas. Hoy sé que tú eres el que me fortaleces. Hoy sé que si yo me caigo, tú eres el que me levantas. Hoy sé que si yo derramo mis lágrimas, tú eres el que las enjuga. Dale, Señor, la paz que ellos necesitan. Danos fe, Señor. Danos fe. Aviva nuestra fe, Señor, en el día a día, para que podamos creer, Señor. Para que no vengan las tempestades y me hagan tambalear y me hagan dudar de lo que tú me has entregado, oh Dios. Te pido, Señor, que tú extiendas tu mano sobre todos y cada uno de ellos, y que tú los toques en el nombre de Jesús. Que tú toques sus mentes, Señor, y que traigas paz. Que tú toques sus cuerpos y que mitigues el dolor que ellos puedan tener. Que tú extiendas tu mano como la extendió nuestro Señor Jesucristo cuando aquellos le pidieron: Señor, si quieres puedes sanarme. Extiende tu mano, Señor, y tócalos. Sánalos. No solo del alma, sino físicamente, Señor, a través de tu palabra. La suma de tu palabra es verdad. Y tu palabra dice que tu palabra es medicina para mi cuerpo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de todos y cada uno de ellos. Te doy gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y que la gracia del Espíritu Santo les fortalezca en todo momento. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente fin de semana.